la sección. ¿Ya? Muy bien. Esta lectura sí les puedo pasar, no hay problema. A ver, ¿quién se anima? ¿Nadie? Mejita. Yanapayamanki. ¿Nadie? A ver, yo empiezo con el primer párrafo, ¿ya? Perú antimarcakunacho yanapanakikuna minkanakikuna. Akobambilla markaqa Huancavelica markachomi kananran charillarqu. Unepitam watuketa munaq kaa. Chaymi papallaychaw kastakuna qayayamanqanta yarparkur aywarqu. Mana rakchatashqa wayram shumaqlla puywanllata huklla suyaratsirqan. Allaapa akchikyaypam hatun hirkakunata rikallarqaa. Paqwepa mushuq markachawmi kaykullarqaa. Huknawpam pachapis aywaqnaw karqan. ¿Alguien se anima al siguiente párrafo? ¿Nadie? Ya, shimuwan tiyalla alichapa wayintam ñawpaqa aywallarqa. Paykunaqa allaapa kushishqam chaskiyamarqa. Ushaykaq hunaqtrawmi mana alli kawayninkunata willapayamarqan. Qaqllankunapis alalaywan allaapa pukayashqa llakinashqam kaq. Miki ayllu qallanantam willayamarqan. Llapan uryaqkunapa pagakuyananpaq chanin mana kaqtam willayamarqan. Llakinashqam puñukuq aywayarqa. Pacha waray quyanam manaraq kakash quchuptin chakrata aywakuyarqa. Uryayta qallayananpaq. Warmikunata, ullqukunata, ñushpi ullqupis warmipis wamrakunata makinkunachaw herramientakunawan chamuqta rikayarqa. Hukninmi tiyuman witiykur nirqan. Unaykunanawmi yanapanakushun, minkanakushun. Chaymi upallakurir tiyuqa minkanakipa pushaqnin churarqan. Paynam llapankunata yacharatsir rurayanankunata nirikur raymichawnaw papa allayta qallaykurqan. Chaypitam ñawpa hamaychaw aswata upuyanqayaq, kukata kachuyanqayaq rimakuyarqa. Unayqa allaapa allim minkanakikuyaq kayaa. Llapaami aywayaq kayaa nishpa willakamurqan. Ushayninchawmi nirqan ama yanapanakiyta, minkanakiyta, ayninakiyta qunqashuntsu. Mikiyqa allaapa allim. Yanapanakushqaqa yarqun. Llapan ayllun allaapa raymishqa uryaykuyarqan. Tiyukunaqa allaapa kushikuyarqan alli mikiyta ayllur. Ishkay hunaq ushariptinmi watutkakuynin ushakarirqan. Kutichawmi antimarkakunachaw allaapa shumaq yachakiykunata shunquchaw apakurqaa. Riku kayqa manam qillaytsu. Nunapura warmipura llapankuna ayllunakimi. Chay yachaywanmi hatun ayllupa rurayninkunata shunquchaw apakurkur kutikurqaa. ¿Imanaq niyanki? Kayarqunkiku mana? Imapita willakun? Habla sobre las costumbres de el sembrío, de Ajá. cómo se ayudan, ¿no? Entonces también dice que no deberíamos de perder esas costumbres. A Ujú. eso me parece más, maestra. Gracias, maestra Margot. Maestra, A ver, habla Rita. sobre la cosecha de papa en Acobambilla, Huancavelica. Allí Ajá, sus tías le invitan a que vayan a la cosecha de papa. Y ajá, allí su tío habla de que debemos ayudarnos como antes, ¿no? Debe haber ajá, el AINE, el Minca, eso debe seguir, ¿no? Porque es muy hermoso practicar eso en las zonas andinas. Bueno, eso he ajá. entendido, maestra. Gracias.
Bien, muchas gracias. Entonces, habla ciertamente de la cosecha de papa, también nos habla del Aini, la minca en la cosecha de papa, ¿no? Como actividades. ¿Qué tipo de texto será? A ver, les pregunto. Narrativo. Ya, es un texto narrativo. ¿De qué género? Entonces vamos escribiendo por acá ya. Texto narrativo. En quechua sería Willaki, ¿no? Willakui. ¿Qué género será? Género discursivo. El narrativo es amplio, ¿no? ¿Qué género discursivo será? ¿Cómo está narrando? ¿Quién narra? ¿Mm? Primera persona. No. En Ah, tercera. ajá, En tercera ya. persona nada. Uno dice No, primera y otro nos dice en tercera. Ya. ¿Cómo me doy cuenta en qué género está? Fíjense. Arjo. Acá hay alargamiento vocálico, ve. Acá hay un rasgo interesante Aquí dice Munaka, o sea, ajá, porque se Muna. refiere a, Ya. a la Acá persona. también, ¿no? Muna. Acá está cuna, dice Warjo. Arjo también, ¿no? El alargamiento vocálico también por acá. Fíjense el alargamiento vocálico, ¿ya? Ujú. Vamos a analizar, ¿ya? Vamos a analizar y llegamos a una conclusión. Acá tenemos alargamiento vocálico. ¿En qué caso se alarga el alargamiento vocálico? A ver, para determinar, ya vamos buscando a ver, recursos lingüísticos, ¿ya? Así se busca también para entender los textos, ¿ya? Recursos lingüísticos tenemos alargamiento vocal. Entonces, si se alarga, ¿qué significa? Que está en Primera persona. primera Primera persona. Sí. persona, ya, primera persona, muy bien. zona. A ver, vamos a asegurarnos, ¿ah? Tal vez estamos equivocados. Miren, ve, Ewagno Karjan, ¿no? ¿Y a dónde más dice Chasquilla Marjan, ¿no? Me recibieron acá también, ¿no? Ujú. Ya me recibieron. Vamos buscando marcas, ¿ya? Willaya Marjan, acá también, ¿no? Me avisaron. Willaya Marjan, ve. Wakuyarja, acá también alargamiento vocálico, ¿ve? Acá también Ricayarja, acá también Calle Cuyarjan, y ya bueno, eso está redactando, ¿no? La que narra recurre a la tercera persona también para contarnos algo, ¿no? Entonces, alargamiento vocálico en primera persona, pero usa en la tercera persona también para contarnos, ¿no? Entonces, ¿qué género discursivo será? ¿Qué dicen? Es una crónica, ¿ya? Es una crónica. ¿Por qué? A ver, vamos a mirar por qué es una crónica. Porque nos está hablando de un hecho real. Es narrado por una persona que es partícipe y además cumple con esta estructura. Fíjense, una entrada. ¿Qué hable en una entrada? Habla de Cobambilla y de la razón por qué está viajando a Cobambilla. Luego nos habla, hace una exposición de acontecimientos, dice, ¿no? Primero fue a la casa de Shimu, y luego cuando ya se terminaba el día, eh, le fueron contando algunas cosas, luego dice, se empezó con también le contaron de cómo se recoge la comida, y luego al día siguiente, miren, la exposición de los hechos. Primer día, Atahualé.
Al Oye, segundo día, ¿no? Patsawari, segundo día, fueron a la chacra. Pero ¿qué pasó en la chacra? Acá redacta los hechos de la chacra, ¿no? Unekunanomi, yanapanakushu, minkanakushu, semi upayatiuja, y acá lo que hicieron, ¿no? Lo que empezaron la cosecha de papa. El segundo día, ¿qué cosas hicieron en el segundo día? Luego, en el segundo día nos habla del primer descanso, ¿no? Luego, luego nos habla ya del término de las actividades y finalmente, ya el término, ¿no? De toda la actividad. Miren cómo expone los hechos de manera cronológica, ya hecho por hecho. Y luego hace una valoración de los hechos. Acá está la valoración de los hechos. Dice, después de 2 días se acabó mi visita. Entonces tuve que volverme, ¿no? Y acá resalta de color negro, dice, los saberes del pueblo se quedó en su corazón, se valora, ¿no? Dice, el ser rico no es tener plata, sino es compartir entre mujeres, entre varones, y miren, ves, compartir, no es convivir entre todos. Con esa sabiduría se fue, ¿no? Fíjense, ¿ve? Entonces, esta es una crónica. Entonces, la crónica es relatada. ¿Quién es el que relata? El personaje principal. Este principal es el que relata los hechos, ¿no? Los hechos. Además, es un hecho real. Además, es un hecho real. O sea, no es imaginario. Ustedes saben que la crónica es un género periodístico, ¿no? Pero que está dentro del texto narrativo, del Willacui, ¿no? Del texto que nos ayuda. Muy bien. Entonces, a ver, la vez pasada hicimos vamos a hacer la estrategia del scanning. Les voy a pasar el texto, ¿ya? Le paso el texto al grupo, no, por mensaje ahora. Les voy a pasar el texto por mensaje para que ustedes puedan identificar los tipos de las palabras que se repiten, ¿ya? Vamos a aplicar el scanning. Así se trabaja cuando se va a comprender un texto, si no vamos a tener dificultades, ¿ve? Es importante identificar el tipo textual que tenemos, ¿no? A ver, la clase de reforzamiento, lectura 1. Ahí está. Ah, ya, me está pidiendo cerrar el archivo antes de enviar. Voy a cerrar y luego volveré a ver. Ya, a ver. Ujujú. A ver, a ver. Para que ustedes también puedan trabajar, ¿ya? Ya, ahora sí. Y ya tienen ahí el texto. A ver, vamos a trabajar juntos, ¿ya? Con nuestra lecturita 1. Nuevamente voy a compartir mi lectura. Vamos a hacer la técnica del scanning. ¿Ya qué palabras se repiten? Ajá. Mm, ya. A ver. Mm, ya. ¿Qué palabras se repiten? A ver, colegas. ¿Qué palabras se repiten mucho? A ver, vamos anotando. Palabras que se repiten. Son los verbos
en tiempo pasado, ¿sí o no? Los verbos en tiempo pasado, por justo esa es la característica de la crónica, ¿no? Esto lo vamos a poner ahí. La crónica siempre, ya, palabras en tiempo pasado, pero es un tiempo pasado distante, no es un tiempo pasado remoto, en tiempo pasado distante. ¿Cuál es esa marca del tiempo pasado en distante? Justamente, a ver, ahí voy a poner, ¿ya? Voy a poner, el tiempo pasado distante es el arjo, ¿no? El reciente, es el reciente, ¿no? Distante y el reciente, ¿ya? Y el reciente, estas dos tipos de tiempo pasado encontramos. Por ejemplo, el arjo es el reciente, recién ha pasado, ¿no? Luego, arjo, fíjense acá, el arjo también, el sufijo arjo es de tiempo pasado. Luego, acá está el arja, ¿ve? Ahí está el arja, y este arja es de tiempo, un poco distante, ¿no? El pasado distante, ¿ya? Y el reciente. En el caso del tiempo pasado, vamos a distinguir 3 tipos de tiempo pasado. El reciente, el que acaba de pasar, el distante, que puede ser hace un mes, hace medio mes, hace 15 días, pero que no es muy largo, y el tiempo remoto, que es hace miles de años, en el que yo no soy partícipe. ¿Ya? A ver, buscamos por acá, ¿ve? Arja. También tenemos por acá el arja. Por acá también tenemos el arja, para que vayan acordándose, ¿ah? ¿Ya? Hunachchomi manalli kawayga willapamaraja. Ya, yakinashqam kaq. K podría ser acá, ¿no? Yakinashqam kaq. Ya, qallananta willamarqan. Ven, fíjense, acá también hay un arja. Ya, acá también hay arja. Ve, fíjense, ahí está, ¿no? Entonces está en ambos tiempos, ¿no? El recientito y el un poco distante, ¿ya? Arjan, acá también, ¿ve? Fíjense. Entonces, a veces los textos en quechua se escribe teniendo cierto propósito, ¿no? El propósito de este texto, ¿cuál será el propósito? Así, el propósito gramatical, ¿qué dicen ustedes, Polita? Si les preguntaran y les colocan un texto de tipo inferencial y les dicen cuál es el propósito gramatical del texto, ¿cuál sería su respuesta? ¿Ah? A ver, les pongo las preguntas, ¿ya? Preguntas, vamos a ir analizando. Preguntas, voy a poner acá literal, dos preguntas literales. Mechotaj, pitaj, cronicata, qillqashqa. ¿Cuál sería su respuesta? A ver, le puedo poner así, ¿no? ¿Cuál sería su respuesta? A ver, Al- alternativas. Alejandro Paredes. Ajá, acá está, miren, ve. Alejandro Paredes crónica, ¿no? Entonces ahí la respuesta sería Alejandro Paredes. Muy bien. La otra pregunta pondríamos, a ver, Mechotaj, minkanakuy, aini nakuy kawaikan. ¿Dónde sería? ¿Dónde todavía está vivo el minkanakuy, voy a poner dos? A ver, ¿dónde sería? ¿Cuál sería su respuesta de ustedes? A ver, Farid está con el... En Acobambilla. Ajá, Huancavelica. en Acobambilla, Acobambilla, en Huancavelica. Huancavelica, Belica. Acobambilla, en guión Huancavelica, ¿no? Huancavelica. Recuerden que cuando
Cuando ustedes van a buscar las preguntas literales, siempre va a estar ahí cerca, de fácil, ¿no? Y yo digo, Alejandro Paredes, Tiampa, Imatag Shooting, o Imatag Shooting, Alejandro Paredes, Patiampa. Simuca, ¿Cómo me echó mi quecan? al inicio, casi al inicio, está en segundo párrafo, creo. Ajá. Dice Shimuan, tía ya Alicha parece, ¿no? Su tía es Alicha. Ajá. Ya, Alicha. Entonces vamos poniendo Alicha. Estamos formulando preguntas de tipo literal. Ya, literal. A ver, Imatag, y yo pongo por acá, Imatag Riku, que Imatag marca Kunacho Riku, que, ¿cuál sería nuestra respuesta? A ver, ¿qué es el ser rico en las comunidades? Muy bien, Javier. ¿Qué es ser rico en nuestras comunidades? Eso también es una pregunta literal que está allí. A ver, ¿qué dice? A ver, lean el texto. ¿Ninguno? Esta es la parte última, dice, ve. Riku que kamanam hayetsu. Nunapura warmikuna. Acá está, ¿no? Esta tendríamos que copiar tal cual porque es una pregunta literal. Entonces, cuando es literal, dice manam hayetsu. Nunapura warmipura yapankuna ayinakimi, ¿ve? ¿Ya? Puede venir así de larguito también recuerden la pregunta literal, no siempre va a ser chiquito, vayan acordándose, ¿ah? Las preguntas literales, se responden tomando en cuenta lo que está escrito en el texto. No se necesita buscar nada, ¿no? No necesito buscar ni pensar. Solo voy a la lectura, busco y respondo. ¿Ya? Ahora, vamos con preguntas inferenciales. Veamos. 1. A ver, ¿qué pregunta podemos hacer? Imanirtag. A ver, acá podríamos poner, ¿no? Vayan pensando, yo voy a dejar ahí las preguntas. Imanirtag, Uknin, Uriak, Alejandro, Paredes, Tiyungman, Uitirjan. Ya, la pregunta 1. Vayan pensando. La otra pregunta sería. Otra pregunta. Imanirtag anti marca kunacho Uriakurja Raimikuyan. Ya. Otra pregunta. Eso va para ustedes. A ustedes van a responder esas preguntas. Yo estoy formulando las preguntas a partir del texto. Ay, 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 ay. Y la otra pregunta diferencia. Maestra Margot, disculpe, Raimikuyan significa Yanapanakuyan. Hacer fiesta. Vayan anotando todas sus palabras, porque cuando formulamos preguntas de tipo interpretativo, vamos a hacer un vocabulario, ¿ya?
Ahorita estamos en preguntas tipo Ya. diferencial. Cuando hacemos las preguntas interpretativas, ahí vamos a colocar todos los términos que desconocen. ¿Ya? Y manirtaj, otra pregunta sería, otra pregunta. Y manirtaj, ishke rimekuna, hatun, yanapa, limpishka, kayan. Esas son las preguntas inferenciales. Un último, ¿ya? ¿Por qué las palabras están en negrita? Te está diciendo, ¿no? Échale, abre una leche, hijo, échale leche y café. Café primero, pues. Ay, disculpa. Bueno, traes la leche para nosotros también, ¿ya? Ya, y manirtaj, vamos a copiar de acá, ¿ya? Otra pregunta para que responda. Y manirtaj, mana rakchatashqa wayram shumaqlla pullwallata pukllatsuyachirqan nin. Y ahí miren, tienen varios tipos de preguntas, ¿ya? Ahí están las preguntas. Ahora vamos a ir a las preguntas interpretativas. Preguntas interpretativas. Para responder las preguntas inferenciales, necesitamos apoyarnos debemos apoyarnos en en el texto y sacar nuestras conclusiones a partir de las pistas en el texto, ¿ya? Así se responde todas las preguntas inferenciales. Ahora, vamos a anotar las preguntas críticas, ¿ya? Las preguntas críticas. Ustedes saben que cuando enseñamos es mucho más fácil formular preguntas que dejar a nuestros estudiantes que formulen sus preguntas. A ver, preguntas interpretativas. Las interpretativas con las inferenciales están en el mismo nivel de pregunta, solo que lo estoy separando para que ustedes vean más o menos, evalúen qué tipo de pregunta les está formulando, ¿ya? Las interpretativas significa buscar el contexto, buscar el significado de palabras, oraciones, frases en el contexto del texto. ¿Qué significa eso? Significa que yo voy a buscar dentro del texto, porque quizás dentro del texto significa diferente al diccionario incluso, ¿no? Dentro del texto. A ver. Entonces, para esto vamos a formular. Habíamos puesto ya esto, ¿no? Ya. Entonces vamos a poner acá las preguntas. ¿Qué significa? Imaninantaq, voy a poner ya, estoy poniendo en castellano. Imaninantaq, aini, Raiminakuy dijo, ¿no? Raiminakuy. Así van a encontrar las preguntas, ¿ya? A ver, ima ta kayitsimanchik, a ver, ¿con qué? Cuando dice, por ejemplo, shumaq yachekunata, ¿ya? Cuando dice, shumaq yachekunata niftin, ya ves, fíjense, ¿ve? Shumaq niftin, ya, ahí está, ¿ves? ¿Qué quiere decirnos eso, no? Esos son el nivel de pregunta. Luego, imanirtaj akobam villata paredes ewarjan, ya. Otra pregunta interpretativa sería,
Imaninanta, a ver, hukninmi, semi upayakuri. Ya, palabras que desconocen. A ver, anoten sus palabras que desconocen para para poder formular a manera de preguntas. A ver qué dice. No se me vayan yendo, regresen por favor los que se van. ¿Ya? A ver, acá también en interpretativa puedo formular la pregunta, o sea, esta pregunta, ¿ya? ¿Cuál? Lo voy a poner en castellano, luego lo pongo en quechua para que lo pudieran entender. ¿Cuál es el propósito, propósito lingüístico del texto? Ya. Imata, omejanta, o imata, gel, awan, remake una pita hashin, podría ser así, ¿no? O imata, remake kunawan, hashin o sufijo kunawan podría ser, pero creo que normalmente lo va a usar como remake una pita. El propósito lingüístico, ¿ya? Entonces, fíjense, así nos va a ir colocando las preguntas, ¿no? Y como no tenemos en realidad hasta ahora en el proceso histórico de la evaluación docente, no hemos tenido todavía desarrollo de preguntas interpretativas. Sin embargo, hay que colocar acá preguntas interpretativas. Puede que este año venga, ¿no? Preguntas interpretativas para adelante, perdón, de nivel crítico, ¿ya? Crítico, de nivel crítico, reflexivo, reflexivo. ¿Eso qué significa? Esto acá es el punto de vista, del lector frente al texto, ¿no? A ver, Alejandro Paredes Carja y Matataj Acobam Villacho Rurankiman Carjan, coma, Imanir, le pongo ahí, ¿no? ¿Por qué hubieras hecho así? Luego, Hook marca Kunacho Aini Nakuita Minka Nakuita Watash Wanchurak y Manir le pone siempre el por qué, ¿no? Y ya luego dirías, y Manirtag, papa Alecho o papa Alecho y Meca Rurechopis, y Manirtag, papa Alecho y Meca Rurechopis, anti marca Kunacho, Raimi Kuyan, hay una Kuyan, y ya. Esta pregunta podría irse para inferencial, ¿no? Un poco más para inferencial. Ya, por acá lo coloco. Ya, imatar ninki, diríamos acá, ¿no? Imatar ninki, papa, ayaipita, alichurak, manachurak, y manir, limpones. Ya miren, fíjense, hay varios tipos de preguntas que ustedes puedan formular. A ver, colegas, preguntas, dudas, respuestas que ya han construido. A ver, ayúdenme, si no yo solita voy a estar, hola Liz. Si no solita voy a estar hablando y no me voy a acordar de ustedes.
De manera grupal, Miss, podríamos empezar a responder las preguntas. Sí, sería bueno que respondan de manera grupal. Ya, voy a compartirles nuevamente el texto para los que han ingresado tarde, ¿no? Sería bueno que hagan un ejercicio de responder, de intentar responder las preguntas y ya conmigo evaluamos las respuestas. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde estás, corazón? Dice, ¿no? Ayer te busqué, dice. A ver, ya, ahí tienen la lectura. Ya, ahí tienen la lectura. A ver, descarguen la lectura y hagan un parafraseo. Y aunque sea, compartan conmigo sus ideas. Y me dicen, esta podría ser así, y ahí lo vamos conversando y vamos respondiendo. ¿Sí? Para saber que están acá, pues si no voy a pensar que no están acá. Maestra Margot, lo que pasa es que estoy con celular y no se puede A ver, interactuar intenten. mucho. Ya, intenten responder. A ver, ¿qué dicen? Acá hay alguien del grupo, del grupo básico. ¿Hay alguien? Sí, profesora, yo. Ya, Buenas ¿quién más? noches, pues, maestra. Yo soy de básico. Uy, Teófilo, ¿qué ha pasado? ¿Por qué te has venido? ¿No han abierto la sala? Ah, pero pues, no ha habido profesora, por eso me he metido, entonces me voy a la sala. Ya quédate acá, pues ya te vas. Vamos a hacer me preguntas, lo que no entiendas, pregunta, ¿ya? Así que, Profesora, yo me voy a básico, yo estoy en básico. Este es ya avanzados. ajá, ¿no entiendes nada o sí estás entendiendo algo? Y algo sí he estado con la profesora que hemos llevado en básico, sí entiendo, pero me voy por eso no ha habido básico, profesor único, he encontrado y ingresado. Ya, pero quédate acá, pues ya te vas el jueves, ya. Pero para que me comparta, no voy a poder, los que están escuchando, profesora. Ah, ya, a ver, a ver, ingresa, a ver, vamos a ver ahí la sala básico. Ahí, sí han enviado el link, que yo sepa. A ver, profesora, A ver, a ver. eh, ya, hay uno que yo he compartido y hay otro que ha compartido la compañera Roxana. Eso es el básico. ¿en qué, profesora? Acá solamente el grupo intermedio avanzado que se han inscrito, eso no, el LIS, hasta ahí nomás, de ahí no me ha llegado, profesora. A ver, voy a compartir. Ya, a ver. Supongo que es esto. ¿Qué pasa? Es que yo me he venido a copiar enlace. ¿En cuál de los grupos estarás? Lo que pasa es que no entiendo cómo está organizado mi grupo. Básico. Ya, ahí está. A ver, del básico. Ya, ya, profesora, muchas gracias, ahí me voy. Ya, Teófilo, muy bien. Muchas Ya, gracias, colegas. maestra. Ya, muy bien. Ya, colegas, a ver, ¿intentaron responder o no han respondido las preguntas? ¿Cómo les va?
Vamos respondiendo, ¿ya? He vuelto a compartir porque alguien me dijo que no lo tenía. Ujú. ¿Dónde está mi texto? Ven, ¿no? ¿Están viendo mi pantalla? ¿Sí? Colegas, se han ido a ver tomar su lonche dejándome solo. Sí, maestra, Sí, se ve. Ya, muy bien. Entonces, vamos revisando las preguntas, ¿ya? Hemos dicho que es una crónica, entonces ustedes, ya, gracias, Liz. Ya ustedes tienen que ir viendo, ¿ya? Pita Crónica, hemos dicho que es Alejandro Paredes, porque acá dice Alejandro Paredes, pa' crónica, dice, ¿no? Acá está, ¿ve? ¿Ya? Tal vez van a estar buscando, a veces hay preguntas rebuscaditas, ¿no? Pita, dicen, pero acá no hay quién es el autor, quién dice, pero acá encontramos que es Alejandro Paredes. Mecho también canaki hay nina coicahuecan, acobambilla, huancabelica chono, así sería nuestra respuesta. Eso está acá, fíjense que choquecan, ¿no? Acobambilla, ma huancabelica marca chomi, dice, ¿no? Ahí está, ¿ve? Las respuestas de las literales están fáciles, ¿ya? Alejandro Paparedes, Tiampa, Shooting y Mataj, le podemos poner así, y nos dice Alicha, tía Alichaja, dice, ¿no? Ya. Y Mataj marca Kunacho Rikuke, ahí vamos a copiar todo lo que hemos copiado, ¿no? Manam Heyetsu, Nunapura, Warmipura, Yapankuna, Ayu, Nakimi. Las preguntas inferenciales, dice, debemos apoyarnos en el texto y sacar nuestras conclusiones a partir de las pistas que hay en el mismo texto. Y Manerta Hukning Uriak, Alejandro Paredes, Patiun Manwitirhan, entonces tendríamos que buscar esto. Esto es nuestra pista, ¿no? Tiunman Witirhan, dice, ¿no? Y Manirta Hukning Uriak, dice, ¿dónde estará? A ver, busquemos. Mechoshkekan, dice, ¿no? Acá está, ve, Hukning mi, Tiuman Witikur Nirkan. Ahí está. Unekunanomi Yanapanakushun. Minkanakushun. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar de esto? Imatatajkaishwan, ¿no? Así diríamos, ¿no? ¿Qué conclusión podemos sacar de eso? Imaktajwitirkan. O sea, así dice la pregunta, ¿no? Imanirta, Hukninguria, Alejandro Paredes, pa, Tiyunmanwitirkan. ¿Por qué? ¿Por qué se acercó? ¿Por qué? O sea, porque, o sea, la idea de este trabajador era ser el jefe, ¿no? Por eso acá dice Tsemi, Upaya Kurir, Tiuja, Minkanaki, Papushagnin, Churarjan. O sea, al escuchar, como le habló, miren, ve, acá dice, una ekunanomi, Yanapanakushu, Minkanakush. Tiuja, Minkanaki, Pushagnin, Churarjan. Entonces, ¿qué podemos inferir? Y matar Kai Kanti. De ahí está la inferencia, ¿ve? Entonces, Imanirtaj dice, Witirjan, Minka, Nakuipa, Ushahnin, Keta, Munar. Así podemos inferir que él quería, ¿no? Eso es lo que su silencio del tío, miren, ve, Upaya Kurir, o sea, se quedó en silencio, luego le puso el jefe de la cuadrilla, si quisiéramos decir, ¿no? Penam yapan kunata yacharatzir, o sea, le enseñó a todos, Rurayanan kunata nirikur, Raimichono papayeta hayekurja, ¿no? O sea, como si fuera una fiesta. Empezó a cosechar la papa como si fuera una fiesta, ¿no?
Entonces, ¿cuál era la intención de este trabajador? La intención era que le pusieran jefe de la cuadrilla, jefe del Mincanacuy, de la sección Mincanacuy, ¿no? No lo dice en el texto, pero estamos infiriendo a partir de los hechos. ¿Está claro? ¿Se entendió así? ¿Entendieron así? Se no cae algún Kimanaku. Más o menos, Miss. A ver, ¿cuál es tu duda? Para que sea así completo. Mm. Entiendo. A ver, tal vez vamos a ponerle en castellano para que puedan entender, ¿ya? Uno de ellos se acercó en mi tío y le dijo, como antes, debemos ayudarnos, debemos apoyarnos. Por eso, en silencio, mi tío le puso jefe de la minca. Él enseñó a todos, enseñó todo lo que van a hacer, como si fuera una fiesta, empezó a sacar la papa. Eso es lo que nos dice en este párrafo. No dice exactamente qué quería hacer, sin embargo, su intención fue entendida por el tío de Alejandro Paredes, ¿no? Entonces, ¿por qué se acercó? ¿Por qué dijo así? Porque seguramente quería ser el jefe de la cuadrilla del Mincanacuy, ¿no? Que el Mincanacuy se trabaja, pues, por grupos, se organizan, ¿no? Mincanacuy aquí, Mincanacuy allá, Mincanacuy al otro lado. Entonces, se infiere que él quería ser jefe de la cuadrilla, por eso su tío entendió, se puso en silencio y le colocó, pues, ¿no? De ser. Entonces, acá está. Mincanacuy papushan ninqueta. Munar. Así corto va a venir las respuestas, no va a venir muy, muy, muy largo, ¿ya? Ya. Ahora sí, ¿se entendió? Sí, mejor, Miss. Mejor. Ya, muy bien. Sí, Miss, Y, sí. a ver, Betty. No, buenas noches. Dije que sí, al menos ya comprendí. Ah, ya. Está bien. La idea es que comprendan. Si tienen dudas, no se queden callados. Para eso estamos acá, ¿ya? Luego, la otra pregunta es, ¿Imanir antimarca conacho uria kurja arraimikuyan? ¿Por qué será que en las comunidades, cuando se trabaja, se hace fiesta, no se entiende que es una fiesta? ¿Qué dirían? Acá ya tenemos una pista, ¿no? Y Acharasir Niti Rey Michono, como si fuera en la fiesta, empezó a sacar la papa. Dice en el primer descanso, este es jamecho, jamaquicho, descanso, tomaron chicha, comieron, masticaron coca, hablaron. Ellos recordaron que hace años el Mincanacuy era muy bueno, que todos se ayudaban. Y ya cuando se fue acabando, dijeron, no hay que olvidarnos del Aini y tampoco de la Minca. También la comida, allá la comida sale muy bien cuando nos ayudamos. Todos los ayllus o todas las comunidades hacen fiesta, dice, Raimishpa Uriakuyarjan, Tiyu Kunaja Ayapa, Kushiku Uyarjan, Ayimikiteyu, ¿no? Entonces, ¿por qué se hace fiesta? Porque se entiende que, que los alimentos, que todo lo que se hace, a ver, anti marca kunacho, uriakuija, raimim, ¿no? Es una fiesta en realidad. Raimim es una fiesta. O sea, cualquier cosa que se haga en las comunidades se hace fiesta. No sé si ustedes han ido, por ejemplo, por Piscobamba, por Pumabamba, por Sihuas, por acá mismo Carhuaz y Uday, cuando trabajan la chacra en comunidad, cuando hacen limpieza de la sequía, cuando limpian el camino, este,
siempre hay un grupo que cocina, otro grupo que trabaja y otro grupo que toca que hace música, ya sea con guitarra, sobre todo es con la caja flauta, ¿no? La caja flauta que acompaña en la cosecha de papa, en la siembra de papa, en todo se coloca, porque en los pueblos andinos se entiende que el trabajo es una fiesta. ¿Mm? Y ahí lo dice, ¿no? Entonces lo dice, entonces nosotros solamente tenemos que, Yapam allá para Imishpa, Uriakuyarpan dice, ¿no? Todas las comunidades haciendo fiesta trabajaron, ¿ve? Ahí está, ¿ve? Si todos trabajan haciendo fiesta, significa que el trabajo es una fiesta para ellos, ¿ya? Imanirta qishke rimekunata hatun yana pallimpishqa, Maestra, ¿se puede decir, disculpe maestra, se puede decir kushishga? Porque nosotros utilizamos más el término que kushishga. Arukuya kushishga, yapa yanapanakushni, ¿no? Ajá. Porque rey Mikuya bueno, le escucho todavía a usted, pero por esta zona, rey Mikuya no lo utilizamos. ¿Qué dicen a la Utilizamos fiesta? A la fiesta, sí, fiesta lo entendemos diferente, una fiesta grande, ¿no? Pero Pero ¿cómo lo dicen a la fiesta en quechua? mm, no le sabría decir eso. Ya eso va a quedar Pero como más utilizamos el término kushishba. Maestra ya, Margot, una consulta, que tengo una confusión en esto. kushikuy. A ver, un ratito, por favor. Kushishga, Voy a terminar con Rosa kushi. y kushikuy. Pero el Pero, kushikuy es un estado de ánimo. Siempre hay que claro, Alegría. buscar a Rosa no más. es una fiesta, Miss, o sea, Ajá. no puede reemplazar a la fiesta esa palabra. Entonces, la tarea para ustedes va a ser cómo dicen fiesta en su comunidad, ¿ya? Entonces, ahí voy a anotar, ¿ya? Tarea. ¿Cómo llaman a la fiesta en quechua? Ya. Para que utilicen ese término, ¿ya? Alguien quería comentar cuando estaba terminando Rosa. Quisiera que usted me saque de duda. Estoy confundida en esta, con la palabra Uriacuiga. Ajá. Por decir en mi zona, Uriacuy es de cultivar, ¿no? La planta, ya cuando ya es para pegar. Pero Ujú, en este caso se habla de trabajo, de trabajar, ¿no? Se está hablando de la cosecha. ujú. Entonces, Arucuya o Arucun, bueno, podría ser para mí. Eso quiero que me diga, profesora. La verdad, Uriacuy, Ah, nosotros decimos cultivo. muy bien. Recuerdan que les dije lo siguiente acá. En las preguntas interpretativas, maestra Betty, lo que ustedes van a buscar el significado de la palabra en el contexto del texto. Puede significar diferente a lo que significa en el diccionario. También puede significar diferente a lo que significa en mi contexto. Eso es básico, porque recuerden, Uriacuy por acá es trabajar, por la zona de los conchucos es Arucuy, ¿no? Utilicen Arucuy. ambas formas, no hay una sola. Uriacuy decimos. Ajá, Arucuy en Uriacuy otros decimos casos. es como aporcar, ¿no? Yamkai también utilizan, ¿no? Claro. Yamkai también utilizan. Entonces, siempre vayan a donde, al contexto del texto. Ya puede ser que, por ejemplo, para mí el arucuy es cocinar. Entonces, pero si en el texto está arucuy en referencia a trabajar, yo debo ir y debo entender que en el contexto del texto significa trabajar, ¿ya? Igual acá, fíjense, acá está hablando del uriacuy, pero referido al trabajo y no a la cocina. Porque, a ver, vamos a buscar, ¿ya? A ver, papayeta, a ver, vamos a buscar la palabra, ¿ya? Eso es muy importante, maestra Betty, para todos, ¿ya? Siempre el contexto del texto.
Pero eso no significa que no le vas a buscar los sinónimos, los antónimos, ¿no? Las palabras tienen. A ver, papayecho, yarparkure, guayama, guairam, a ver, por acá. A ver, vamos a buscar la otra palabra, ¿ya? Uriajkunapa, dice, ¿ve? Uriajkunapa, dice, ¿no? Entonces, este Uriajkunapa se está refiriendo a los trabajadores. Llapan Uriajkunapa, pagakuyanampak chanin manakaktam willayamarjan. No había plata para pagar a los trabajadores. Pero no lo puedo cambiar acá por ajá, porque puede entenderse que de cocina. puedo cambiar el significado, pero le puedo poner los sinónimos igual que acá, sí puedo. Pueden hacer eso, ¿ya? Siempre es bueno, muy buena pregunta, maestra Betty. Ya, no es lo que yo tengo la razón, sino es lo que tiene la razón el texto. Y acuérdense de eso. No, yo como Margot puedo usar un tipo de palabra y ustedes igual, pero entonces ubíquense acá, dice, pero este Uriay hace referencia a trabajo. Así, relacionen, ¿ya? Este Uriay hace referencia a trabajo, no hace referencia a cocina. ¿Ya? Y aquí, a ver, otra palabra más de Uriay vamos a buscar. Urieta, Kayayanampa, dice Patzawarejo Yanam, ahí tenemos otra vez. Manara Kakash Kotsuptin, antes que cante el gallo. Chakrata, miren, esta es tu palabra clave para que puedas identificar el contexto del texto. Chakrata ewakuyarja. Urieta Kayayanampa, Huarmikunata, el Kukunata, Ñushku, el Kups, Huarmips, Huamrakunata, Makin, Kunacho. Herramientankuna chamokta, herramientankuna wanchamokta rikayarqa. Miren, ¿ve? ¿A la chacra que se va a trabajar? ¿Ve? Ahí tienes dos palabras que te puede ayudar. Siempre busquen así. El interpretativo es eso, interpretar dentro del contexto del texto el significado de la palabra. Para eso, ¿qué me va a ayudar? Me va a ayudar las otras palabras que están a los costados del texto, ¿ya? Muy bien. A ver, Javier, ¿cuál es tu pregunta? Chakratam, Pacha, quiero entenderte, Javier. Pacha warejoyana manarajka kashkasutin chakrata ewakuyarja. Chakratam ewakuyarja. Lo puedes usar también, pero no hay necesidad de ponerle acá creo que tu pregunta va por el uso del topicalizador mi. En este caso no es necesario, pero si quieres afirmar que sí, efectivamente, chakratam ewakuyarja, está bien, puedes usarlo. Puedes o no usarlo, ahí es opcional. Igual no te cambia el sentido de la oración, ¿ya? Eso ya es más opcional para ti, creo que va hacia eso tu pregunta. Muy bien, ¿se entendió, Betty? ¿Quién más, Rosa? ¿Quién más me preguntó sobre esto? Sí, profesora, la entendí. Ya. Tengo que adecuarme al contexto. Al contexto del Sí, texto. claro, yo también sí tengo que dominar los términos del callejón de Huaylas. Es No siempre, obligatorio no para siempre. nosotros. Búscale sinónimo acá. Claro, Te va a de todas ayudar las maneras, palabras ¿no? que están a los Ajá. costados. Te va a ayudar, ¿no? Te va a ayudar las palabras que están a los costados, te va a ayudar. No siempre, a veces pasa que también el texto está elaborado por alguien que es, persona de los cónyuges. Es un texto de mi elaboración propia. Ya, entonces, pueden usar así, ¿no? Y manir taqishke rimekuna hatun yana pallimpish hakayan, dos palabras. Hay más, ¿no? Acá hay uno. A ver, acá hay dos. Kaklian kunapis. Dos nomás hay, ¿no? Kaklian kunapis. ¿Qué será? ¿Qué palabras serán esos que están en color negro? Acá también jamecho, ¿no? Kaklia es cara. Jamat
es Descanso. verbo. Y shumaq yachaykuna es también es sustantivo, ¿no? Sustantivo, verbo. ¿Qué estará remarcando? Se pone en negrita para remarcar algo, para hacer entender algo. O sea, por ejemplo, acá, esta palabra, podemos inferir que esta palabra nos está diciendo que en Acabambilla, en Huancavelica hace mucho frío, ¿no? Mucho frío. Hace mucho frío. Luego, en la secuencia de hechos, podemos inferir que el trabajo no es continuado, ¿no? Sino está remarcando que en el trabajo, hay espacios para compartir, ¿no? Eso es la segunda inferencia. Y en la tercera está para hacernos saber que hay saberes que están vivos. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería nuestra respuesta? Para ponernos un contexto de los sucesos, ¿ya? En quechua, ¿cómo sería? Kajkunata, Kajkunata, ERP kunata, mana con canapac sería, ¿no? Con canapac. Ya. O sea que hay mucho frío, que tienes que recordar que la actividad no es permanente y además, para que recuerdes que el trabajo, ¿no? Hace frío, muy bien. Hace frío. Para no, o sea, para no olvidar, ¿no? Para remarcarnos algo. O sea, o acá podríamos ser la respuesta quizás de otra forma redactada. Podría ser imatapis yarpanapak, ¿no? Imatapis yarpanapak. O mana con O canapak. puede ser palabras claves también, ¿no? Ajá, o palabras claves, ¿no? Palabras claves. Yarpe rime kunata diríamos en quechua, ¿no? Yarpe rime kunata. Tienen varias formas ahí de poder responder. Muy bien, colegas, vamos en la 4. ¿Qué dicen? Imanir tagmana rakchatash hawairam shumaglia puyuanyata huklia tsuyara tsirqannin. ¿Por qué dirá que el aire puro, el aire puro limpió a mis pulmones, dice, ¿no? En castellano. ¿Por qué dirá así? ¿Cuándo existe aire puro? A ver, Imanirza. Porque no hay contaminación, ¿sí o no? Está en un contexto andino donde no hay contaminación. Ajá. El Acá aire diríamos así, ¿no? Rak, Pachamama, Mana, Rak, Chatashja, Capting, ¿no? O sea, porque, o sea, inferimos de que el aire está puro, que el aire está limpio, ¿no? Oxígeno puro, no hay contaminación. Muy bien, Javier, muy bien. Liz, no hay contaminación, ¿no? Mana, Rak, Chatashja, Capting, Profesora, Guaira. Puyuan Yata, ¿qué significa? Tuya, Puyuan Yata. Puyuan, pulmones. Ah, Puyuan, pulmón. A mis pulmones, dice ahí. Puyuan yata. Puyuan yata. Puyuan es pulmón y yata mis pulmoncitos, ¿no? Con cariño. ¿Ya? Maestra, ¿qué significa guairami? Guaira, Aire, ¿no? Aire, pues guaira. aire. No me rachates guaira. Aire. o viento. Aire, viento limpio, ¿no? Un viento limpio. Limpio mis pulmoncitos, dice, ¿no? Gracias, El aire es maestra. guaira. El aire es guaira. El mi es un topicalizador que afirma que efectivamente es así.
¿Ya? ¿Se Ya, entiende? maestra, gracias. Guairam. O sea, Y esta es la palabra base y el mi es un sufijo. Igual en caso de Puyuan, la palabra base es Puyuan y Puyuan yata es ya siempre es el cariñativo y el ta es el acusativo que lo convierte al sustantivo en objeto. Ya. ¿Está bien? ¿Me entendieron? Sí, ¿Sí? maestra. Ya. ¿Sí se entendió, Flor? Naomi. entendido, Sí, maestra. maestra. Ya. No, dígame, Margot, con toda confianza. Imanirta papayecho imeca rurecho pisantimarca con chorra y mi cuyan, hay una cuyan. Es la misma pregunta casi de arriba, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque en las comunidades todos se unen, pues. En los El ayllus, objetivo ahí también, el hacer el trabajo en grupo, así, ajá, por es colectivismo, avanzar, ¿no? claro, avanzar también el trabajo, ¿no? Porque si lo hacen entre uno o dos, no se avanzan. En cambio, cuando lo hacen en grupo o Ajá. colectivamente, se avanza, ¿no? Podría ser. Acá podría ser, ¿no? Yanquepis, Mincana Cuyuan, ahí estoy poniendo Mincana Cuyuan, Cuclia, Ushakari, ¿no? Ushakari. Ya, miren, puede ser esas respuestas, ¿no? Sí, pues el colectivismo es en nuestras comunidades, eso es bastante importante, ¿no? Ya, mis queridos amigos, eso creo que puede quedar ya para ustedes, ¿no? Ay, Miss, ayúdenos, por favor. Ahora, Miss, también un servicio. Ahora estas clases, así ya desarrollado nos puede compartir. Es que cuando queremos copiar nos gana y en atender y tratar de aprender. Entonces, no sé si al final nos pueda compartir y no para poder repasarlo a los que no dominamos, tal vez a los que ya su lengua materna es quechua, Ujú. como que es más fácil, ¿no? Por favor, mi cita y el grabado Esta también. lectura les puedo compartir normal, porque esta lectura es una elaboración mía, así que no hay problema. Ujú. Y igual el video les voy a El colgar. video también, mi Ujú. cita, porque a los que no tenemos como lengua materna en realidad no nos es tan fácil. Irene, no es difícil. Yo soy quechua hablante por segunda lengua, no por lengua materna. Así que Sí, sí, estoy seguro, sí. enseñando, mira, o sea, en mis limitaciones estoy enseñando. Así que Sí, nada es imposible, ¿no? nada es Sino que imposible. como que no es nuestro esfuerzo, bueno, por no también tal vez tener continuidad, ¿no? Ujú, el tema es la continuidad. En la práctica, sí. Hace Ya, varios años mijita, atrás gracias. yo también sufría porque era complicado aprender. Pero ahí estoy, ¿no? Ahí estoy. Ya, muy Está bien. bien, Miss, gracias. Ya, El Imaninanta desinterés Raiminaku. que hemos tenido. Ujú, sí, sí, Rosa, eso es cierto. Sí, eso es lo que yo he tenido, el desinterés. Ya, y hemos hablado del rey Minacoy, varias veces. A ver, ¿qué significa Raimi? Ya casi pueden colocar todas sus palabras que no conocen, ¿ah? Raimi es fiesta, profesora. Ajá, fiesta, Fiesta. ¿no? Sí. Fiesta. A ver, les cuento que en las comunidades, en muchas de nuestras comunidades, ustedes habrán visto bailar a un danzante vestido de cóndor, vestido de vicuña, vestido de zorro, vestido de oveja. Creo que acá en Ancash se ha ido perdiendo un poco, pero he visto todavía en Chavín, por ejemplo, que bailan con plumas, todo eso. Eso es una forma de representar a los animales en las comunidades. Se entiende que no solamente el hombre debe ser fiesta, sino también los animales necesitan hacer fiesta. Entonces, como necesitan hacer su fiesta, ellos, definitivamente, pues hacen esta fiesta, ¿no? Hacen su fiesta, se visten, por eso nos vestimos, ¿no?
El negro, por ejemplo, que representa, cada uno tiene su propia representación, su propio mensaje. Entonces, el rey Minakui no solamente es la fiesta de las personas, fiesta de animales, pero también fiesta de alimentos, ¿no? Fiesta de alimentos, la fiesta de todos, ¿no? La fiesta de los jircas, del sol, del agua, de todo. En la comunidad se hace fiesta de todo. Por ejemplo, hace varios años, no sé si ahora todavía continúa, en, en Keushu, ahí donde es en Yungay, acá cerca, y nos íbamos a Keushu. Yo iba, era devota de esa fiesta porque ahí las comunidades iban a hacer fiesta a la intemperie de la laguna y sacaban todo tipo de... Y a veces pensamos que en Ancash ya no existe estas formas de vida, estas cosmovisiones, y pensamos que está más en el sur, pero no. Incluso hacían el intercambio de agua, ¿no? El agua necesita que tú lleves agua de tu caño en un recipiente y lleves agua al río, entonces estás permitiendo que las aguas dialoguen, que las aguas conversen. El intercambio de semillas es una fiesta a los alimentos, pero no solamente hacen fiesta, es en honor, es como decir en honor al santo patrón San Santiago. Entonces la fiesta, el intercambio de semillas es la fiesta a los alimentos, pero a esa fiesta a los alimentos van todos. Entonces el rey Minakui es la fiesta de todos. Listo. Hola, hay que entenderlo así, ¿eh? Es la fiesta de todos. Y Maninantag, entonces, acá quizás podríamos poner Yapampa, Kushi, Uini, ¿no? Podría ser esa. Esa es la que más podría acercar. Ajá, estar contentos, porque en la comunidad no solamente, sí, los apus, ¿verdad? Acá ponía, ¿no? Los jircas, los apus, ¿no? Los apus, todos necesitan su fiesta, entonces es la alegría de todos, es la fiesta de todos. Yapampa, Cochicuine o Yapampa, acá también podríamos poner, ¿no? Yapampa, Raimi. Imatakai Timantik, Shumach Yachaki Kunata Nipti. Shumach Yachay es el Shumach Kawai, el Hermosas. Shumach Kawai o Shumach Kawai para nosotros, Kawai. ¿no? Causa y Kawai. Kawai. Este es el buen vivir, es el buen vivir. Y el Shumach y H. Kuna es los saberes, ¿no? Los saberes comunitarios o los saberes. Eso puede venir en castellano porque está diciendo qué quiere decir tal cosa. Las preguntas interpretativas cuando están formuladas en quechua, normalmente las respuestas vienen en castellano porque te está preguntando por qué quiere decir. Los saberes comunitarios. Maestra, una consulta. Hola, Ignacio. Maestra, disculpe, la palabra Kaichimanchi, ¿qué significa? No hay en mi contexto esa palabra, profesora. Y entonces vamos a ponerle acá, ¿ya? Imaninanta. Y a ver, por acá. Vamos a poner por acá esta palabrita. ¿Para cuántos es imaninanta? Cantar. Kaichimanchi. ¿Qué significa? Kai es un verbo. Comprender. Ah, Sí es el plural de todos, ¿ya? El man Hace entender. nos hace imaninanta, nos hace entender, ya te diste cuenta, ¿no? Nos hace entender. ¿Qué nos hace entender? Está diciendo. Y acá también, ¿no? El anchi, que es el plural inclusivo. ¿Ya? ¿Ahora sí se entendió? Sí, Kaichimanchi. Imaninanta kaichimansi. Es que nos hace Nos hace entender. nos hace entender. Mm, ¿Ya? Shumagayachekuna son los saberes comunitarios. Los buenos, ¿no? Todos los buenos saberes comunitarios.
Imanirta Jacobamilla Paredes Ewarhan. ¿Por qué fue? ¿Recuerdan? ¿Por qué fue? Es vivir en armonía, sí, dice acá, ¿no? Pero Porque vivir sus en armonía familiares con le todos. invitaron. Ajá. Imanira Ewarhan. Tiyunkuna. ¿Qué Le cosa le invitaron a dije? ir sus Está en la tíos. primera parte, miren. Está en la primerita parte, dice. Kanangran chari yargo. Unepi watukakita munaka. Ayecho kasta kuna kayayaman kanta yarparkur ewarka. Dice, ¿no? Porque sus tíos le. Ay, como tú estás arriba, ¿qué haces ahí? Tío, Le sus invitaron tíos sus familiares. Sus Ajá. tíos le invitaron a ir a la Ay, cosecha de papa. Por si Tiyunkuna. ella recordar fue. Ajá, minka kuyarja, ¿no? Minka kuyarja. ¿Cómo diríamos le invitaron? En quechua. Tiyunkuna minka kuyarja. Hayatziyarqan, le hicieron Ajá. llamar. Hayatziyarqan. Tiyunkuna kaya. Kayatziyapti, ¿no? Kayatziyaptin. Ya, tiyunkuna kayatziyaptin. Ahí tienen varias respuestas. La mía va a ser muy chiquita todavía. ¿Cuál será el propósito lingüístico? Ima tqillqawan rimaykunapi, ima qillqawan rimaykunapitashi. ¿Qué busca? ¿Cuál será el propósito lingüístico? Enseñarnos, o remarcarnos, enseñarnos sobre el tiempo pasado, remoto y distante. ¿Ya? Ahí está, miren, fíjense, todo lo que es arca y arco, y miren, está en bastantes lugares. Se repite mucho, podemos inferir que es esa su idea, ¿no? Ven, acá, por acá, por acá. Está, miren, está casi en todo el texto, está, ¿no? Entonces quiere remarcarnos, quiere enseñarnos el tiempo. O sea, ahí tienen que ustedes buscar, ¿no? ¿Cuál es el propósito? El propósito siempre va a ser aquello que se repita más, ¿no? Aquello que va remarcando, remarcando. Ya. Muy bien. ¿Cómo se usa? Ya ustedes pueden inferir ahí cómo se usa, pues en qué casos aparece, en qué casos no. A ver, ¿qué dicen ustedes? Si matara a Alejandro Paredes, Carja, ¿qué hubieran hecho en Acobambilla? Y matar a Rura Yanquiman, Carja. Unas preguntas para ustedes, sea. ¿Qué hubieran hecho si fueran Alejandro Paredes? ¿Qué cosas, además de estar, se hubieran quedado 2 días nomás, si hubieran ido en más días? Alejandro Paredes, recuerden que se va en 2 días, ¿no? ¿Qué más hubieran hecho? A eso se trata, eso va a quedar para ustedes. Hukmarka kunacho hay aquí también kanakita wata Suraj. Wata Suraj debemos crear el enfoque de vida de la cultura quechua es de crianza, ¿ya? La crianza es incluso los conocimientos se crían, los saberes se crían. No es como el conocimiento occidental que se buscan y se aprenden, ¿no? Sino son procesos de crianza, dice. Hay Ninaki Watashun dice, hay que hacer vivir por siempre, ¿no? Que siempre esté presente. Ese Watashun significa poner en práctica permanente, ¿ya? Y Matagninki Papayepita, Aysurag Manaturag y Manir, ¿qué dices? ¿Estará bien? ¿Estará mal? ¿No? ¿Cómo sería, no? ¿Cómo más sería? Eso es, mis queridos colegas, hasta ahora la sesión que ha durado aprox 1 hora y media. ¿Ya? Misita, pásenos, por favor. Lo voy a pasar por acá porque no sé si, creo que ha hecho otro grupo mi compañera. El asunto es que a mí me quitan ser la coordinadora del equipo porque dicen que yo regalo muchas becas. Cuando me escriben a mí, yo paro dando becas, entonces no quieren que yo sea la... Y ahí tienen el texto, y ahí ya voy a pasarles El video, el misita. video, pero necesito que se convierta en video, necesito, pues, mañana temprano voy a subirlo al Drive para pasarles el link, ¿ya?
Muy bien, entonces muchas Ya, gracias. Nos vemos el misita, jueves. Cuídense. muchas gracias. A ustedes, Hasta el gracias. jueves, mis Ah, bendiciones. chaucito.